Uno, pura información, y nos metemos ya en este análisis de esta encuesta a nivel nacional que ha realizado CELAC Argentina, Alfredo Serrano Mancilla, su titular. Bueno, empecemos a ver con el análisis. Lo primero es preguntar a la gente si está decepcionada con la clase política o le confía a algunos. Y hay una gran mayoría que en este momento histórico está decepcionada. Casi 6 de cada 10 argentinos, argentinas dicen, yo estoy decepcionada con la clase política. A pesar de eso, Gustavo, hay ya un clima electoral en la ciudadanía. Y eso es interesante. Sí. Hemos preguntado si la gente cree que las elecciones, el resultado electoral podría llegar a resolver los problemas que hoy en día existen en la Argentina, y sí. Es decir, hay decepción actualmente, pero a la vez quiere. Claro. Empezamos con esta primera placa. Estoy muy decepcionado con la clase política en general, 59,3%. Es muy alto. Esto es para toda la dirigencia política, ¿no? De hecho, es un aviso, una advertencia para que no aparezcan las Melonis de turno, Claro. los Vox de turnos, los Bolsonaros que al final se quedan, porque hay gente que está buscando. Yo siento que la sociedad, cuando miras toda la encuesta, está como un poco desorientada, la ciudadanía buscando a ver dónde encuentra realmente una cierta fidelidad, una certidumbre. Claro. Estamos en un momento de gran incertidumbre, de gran, así como que no saben hacia dónde vamos a ir con el mundo de la pandemia, con la crisis económica que vivimos. La gente quiere que le digan por dónde vamos a ir. Bien, y confío en algunos políticos y en otros no, 40,2. Vamos a la otra placa. El tema clave del atentado. Le preguntamos hasta... Hay otra. Bueno, esta es de la inflación. Si quiere la podemos comentar. Dale, inflación. Es interesante porque le preguntamos a la ciudadanía cómo puede resolverse. Fíjate que hay un grupo de gente, un tercio, 3 de cada 10, que dicen es un problema histórico que no tiene solución. Lo que ves allí marcado en amarillo, dicen no queremos que esto se vaya a resolver. Pero sí hay una mayoría que está diciendo sí, creemos que esto tiene solución. Fíjate que es un dato importante. Este es un problema que hay que resolver enfrentando a los grandes empresarios. Con determinación. Con determinación. Bueno, mirá, tienes 32,9, claro. Tienes un tercio de la ciudadanía que te dice claramente hay que abordar el abuso de los márgenes de ganancia, que lo mires por donde lo mires. Hay pocas economías en América Latina donde los márgenes de ganancias que tienen los grandes empresarios, los duopolios, los oligopolios, sean como los que tienen en la Argentina. Y yo creo que este es otro tema interesante, que es el tema se puede resolver con una suerte de gran acuerdo nacional. Es decir, ahí hay dos vías encima de la mesa, en el diálogo y en el acuerdo y en el enfrentar con determinación a los grandes empresarios, fundamentalmente con el margen de ganancia. Daría la impresión que este tema es el que le falta al gobierno resolver. Tener decisión para enfrentar a los empresarios de una vez por todas. De hecho, Gustavo, preguntamos incluso qué la gente piensa que significa cambio. Y la mayoría te dice que es poder enfrentar a los poderosos, a los grandes empresarios con determinación. Eso es fundamental, ahí está. Eso es lo que tiene que escuchar el gobierno. Eso es lo que tiene que escuchar el gobierno. Porque ayer con Raúl Timerman veíamos que hoy el principal problema de la Argentina es la inflación, que también aparece acá. Y la gente le dice, enfrenten a los empresarios con mayor determinación. Está claro, ¿no? Además te lo dicen claramente en una pregunta, en otra pregunta. Es decir, la gente no quiere que el gobierno de turno vaya cediendo precisamente frente a estas cuestiones. Fíjate el tema del atentado. El tema de atentado, esto es fundamental. Aquí creo que hay que desmontar, y lo digo con mucha responsabilidad, el intento de trucar las encuestas que han dicho que hay 2 tercios que creen que es inventado. No. Es solo 1 tercio y fundamentalmente son los votantes más de ultraderecha, más cercanos al Juntos por el Cambio. De hecho, hemos hecho ese cruce, que considera que esto fue algo inventado. La gran mayoría argentina plantea claramente que esto fue un atentado y que merece todo el repudio de la sociedad. 62,2% de la Argentina, de la sociedad argentina, fue un atentado que merece el repudio de toda la sociedad. No fue un atentado, 36,1%, que es mucho de la derecha, ¿no? Ahí es la confección de una nueva ultraderecha que además está dispuesta a todo, también a desconocer un atentado. Y fíjate que en ese dato, cuando lo cruzas por Juntos por el Cambio, los votantes del año 2019, la mayoría de ahí son o libertarios actuales o votantes de Juntos por el Cambio. Ahora, me interesa, Alfredo, la reflexión inicial. Porque vos tenés una gran experiencia, le digo a la gente, en España, en América Latina, en la construcción de distintos mensajes.
Y esto que vos dijiste, hay que romper este discurso armado en la Argentina entre medios y Juntos por el Cambio de que el atentado es un autoatentado. Es importante eso. Tanto así que esta vez también medimos, y no la pongo aquí, pero te la comento a ti, a toda la audiencia, cuál es la imagen de los medios como Clarín, TN y La Nación Plus. Y está por debajo de 30 puntos su imagen positiva. La gran mayoría, eso es otro 70 dato. puntos, 60 y tantos puntos, tienen imagen negativa. Hemos preguntado 1000 veces. De hecho, es un fenómeno global. La gente consume medios, pero no le cree a los grandes medios. Es decir, es algo muy interesante. Qué dato ese, ¿eh? Porque es entretenimiento. Y se la nota. gente se entretiene. Claro, y se nota pero no significa que se los crea. No, y se nota que cómo han bajado las ventas, cómo les bajó el rating a muchos. Se nota. Bueno, vamos a la otra. Poder Judicial, ¡Upa! otra que tiene una alta imagen negativa. De hecho, si te das cuenta, esta es otra parte, otro actor fundamental en la política argentina. Es algo que lo venimos midiendo en casi toda América Latina. Y Argentina está por encima del promedio latinoamericano de imagen negativa respecto al Poder Judicial. La pregunta es, ¿usted diría que tiene una imagen positiva o negativa de los siguientes actores sociales? Poder Judicial negativo, atención Comodoro Pro y la Corte, que no les prestan atención, negativo 60,9, positiva 33,9. Esto se mantiene en todas las encuestas, Siempre, no hay encuesta siempre. que no dé esto más alto todavía. Fíjate que no es casual que el 33,9% Claro. coincida con el anterior que veíamos que precisamente descree del atentado. Qué importante eso que acabas Y de tampoco decir. es casual que sea parecido al porcentaje que creen en determinados medios de comunicación. Es decir, hay un núcleo duro que está dispuesto a creerse cualquier cosa y a confiar en el Poder Judicial si le resuelve sus presupuestos a priori, Claro, ¿no? claro, muy bien. Vamos a la otra. Esto es bueno, ¿eh? Mirá qué tema también preguntan. Explotación de litio, ¿Estado o privados? ¿Se debería nacionalizar el litio y el Estado administrar ese recurso estratégico? 52,2%. Atención con esto, ¿eh? ¿La explotación del litio va a ser más eficiente si la hacen los privados? 32,4%. Importante este tema. Este aspecto, Gustavo, nosotros siempre estamos obsesionados con preguntar por las cosas que a veces no aparecen en la tapa de Clarín. La ciudadanía no siempre está pensando en lo que aparece en una tapa. A veces tiene otro tipo de mensajes, otro tipo de posiciones. Yo creo que una de las responsabilidades que tiene el actual gobierno es detectar cuáles son los temas mayoritarios que verdaderamente pueden hacer grandes transformaciones. Se requieren banderas que generen horizontes, entusiasmo, pero además esto de resultados económicos. Bolivia es el mejor ejemplo. Bueno, en Bolivia, exacto. Es un país que nacionalizó y es aplaudido absolutamente por todos los organismos internacionales. Y Hay este una mayoría. tema, ¿no? Alfredo, el litio, que hay Nada que más. cuidarlo. Nada más y Ya nada lo menos. dijo Evo, vienen por el litio, ¿no? Fíjate que yo me quedé pensando precisamente en esa cuestión porque efectivamente Argentina, Bolivia y Chile tienen las principales reservas de litio mayores del mundo. Claro. De hecho, yo no sé por qué no se hace ya una organización del litio latinoamericana. ¿No lo había dicho Alberto Fernández y Luis Arce? Se quedó en la declaración, yo creo que es importante a través de la CELAC que efectivamente impulsen esto porque incluso México también tiene importantes reservas de litio. Perdón, me meto porque sé que se está trabajando justamente en eso, hablaba con gente de la Cancillería y que en estos días incluso hubo una serie de reuniones justamente con Bolivia y con Chile y puede que en no tan largo plazo haya novedades sobre algún esquema de coordinación justamente para trabajar el tema del litio, que cuando vos mirás en cualquiera de los cuadros, el precio se disparó completamente y realmente hay una oportunidad muy grande ahí para los tres países. Bueno, al menos YPF ya tiene YPF litio, ¿no? Sí, pero ahí se surge un desafío que es importante, que es que no haya una competencia hacia abajo entre los tres países, ¿no? Es decir, que ofrezcan condiciones cada vez más laxas porque el país vecino ofrece mejores condiciones justamente para las inversiones y demás, y que eso termine perjudicando a quienes tienen los recursos hoy por hoy, que son Argentina, Chile y Bolivia. Totalmente. Bueno, y a ver la última. Aumento salarial de suma fija. A continuación le voy a leer pares de frases para que por favor me diga con cuál de ellas está más de acuerdo. En el contexto actual, el gobierno debería otorgar un aumento salarial de suma fija para todas y todas las trabajadoras, trabajadores y aliviar así la pobreza.
Sí, 62,2%. En el contexto actual, un aumento salarial de suma fija para todos los trabajadores solo traería más inflación, 35,7%. Lo cual te determina que hay grandes consensos progresistas en la sociedad argentina. Yo no me canso de decirlo y creo que a veces lo ignoramos, quizás porque vemos que hay una ultraderecha muy sólida, muy nítida, muy clara. Lo que creo es que cuando la agenda pública, la agenda política siempre es ir detrás de lo que plantea la derecha, ahí es donde se pierde probablemente. Yo creo que estos son temas, incluido el tema de las políticas sociales, el tema del litio, el tema de las deudas. Es otro tema interesante, no lo pongo acá, pero hay una gran mayoría que dice el Estado debe participar en abordar el tema de las deudas de los hogares. No solo el tema de la deuda externa, hay un tema fundamental en la Argentina, que es que la ciudadanía se endeuda y se endeuda por afuera de los sistemas formales con tasas abusivas. Por lo tanto, hay una ciudadanía que también te está diciendo sí. Yo creo que hay caminos progresistas que verdaderamente me parece que abonan un campo fértil hacia adelante y que además son transformaciones como la del litio, ¿no? Sí. Y acá también, Andrés, acá todavía sigue la puja entre el gobierno, la CGT, a ver qué hacen, ¿no? Sí, totalmente. Y la dificultad para recuperar el poder adquisitivo de los salarios con una inflación que probablemente este año supere el 90%, ¿no? Y sobre todo de ir a buscar esos salarios que quedaron más abajo, ¿no? Y esa sería la virtud que tendría una suma fija. Cuando vos otorgás una suma fija, representa mucho más para el que cobra un salario más bajo que para el que cobra un salario más alto, que generalmente es el que tiene mayor poder de negociación en una paritaria y que probablemente esa negociación tampoco se vaya a ver perjudicada porque hay un aumento por suma fija, ¿no? Incluso cuando vos mirás qué es lo que sucedió con la dinámica salarial durante el gobierno de Alberto Fernández, cuál es el momento en donde crece el poder adquisitivo de los trabajadores, y justamente cuando se otorgó un aumento por decreto, cuando recién asumió Alberto Fernández. Bueno, algo parecido hizo en su momento Néstor Kirchner y también sirvió para levantar mucho el piso de los salarios. Bien, recién hablaba de los medios que tenían imagen negativa. ¿Me diste ese 5N? ¿Está dentro Esta vez no, pero cuando medimos la última vez estaba casi 10 puntos por encima de Clarín y de La Nación Más. O sea, el promedio estaba en 30 y poco y C5N, si no recuerdo mal, estaban 43 puntos, que para medios de comunicación a nivel latinoamericano tiene alta credibilidad. Bueno, para la próxima medinos también. Claro que sí. Importante. Imagen, a ver, vos decías recién, hay clima electoral en la Argentina. ¿Hay percepción ya de quiénes se perfilan como candidatos en la fuerza, espacios políticos? ¿Cómo estás analizando eso? Hemos hecho algunos ensayos, todavía es lejos, pero hemos hecho ensayos de cómo están las internas. En la interna de Juntos por el Cambio domina Larreta. Macri y Bullrich le siguen. Es cierto que te he escuchado hablar de Manes, que tiene una imagen positiva alta y estable y todavía tiene mucho desconocimiento, lo cual ahí entiendo este intento de tener él su protagonismo porque tiene una imagen para intentar traducir a intención de voto. Es cierto que los libertarios están por debajo de lo que he visto en todas las encuestas. En la nuestra, que es presencial, 2000 casos, todo el país, la intención de voto no llega ni mucho a 18, 19 ni 20. Es decir, que los aumentan mucho. Tengo la impresión de que hay un intento de aumentar al bloque de la derecha como para generar un efecto de derrota anticipada. Claro. Y eso es interesante. La sensación es que hay partido. Cuando uno mira los números, la sensación es que hay un partido. Hay un partido abierto que va a depender de cómo al final se aglutinen las fórmulas. Es decir, nada está jugado, como pretende decir Juntos por el Cambio o los medios hegemónicos, de que ya está jugado todo. No, de hecho hay escenarios que hemos puesto de poner Macri contra Cristina donde Macri no gana. Macri no gana. Y esto no solo... Macri no gana. En absoluto. ¿Y qué imagen tiene Macri está en 22 de imagen positiva, la más baja de todos y cada uno y cada una de los lideresa que hemos medido, que son como 15 o 20 en la Argentina. Es decir, la imagen positiva de Macri, y es más, te podría decir, Gustavo, que cotejándolo con algún encuestador más escorado a su línea ideológica, a la de Juntos por el Cambio, me corrobora precisamente el dato de que no, de que el dato de Macri sigue estando muy a la baja y en términos de intención de voto también está a la baja. Yo creo que ahí hay una disputa, incluso como logran inflar al tema de los libertarios, claro, que me parece que es interesante, y también al Frente de Todos, que claro, insisto, hay partido. O sea, está todavía, yo creo que muy abierto la posibilidad. Claro. ¿Y Cristina? Cristina, en términos de imagen, es de las personas más estables. Yo he hecho ya 10 encuestas en la Argentina.
10, desde el año 2019, tiene una imagen positiva absolutamente estable. Y además con Cristina pasa algo, igual que pasaba con Evo Morales, con Andrés Manuel López Obrador. Imagen es voto. O sea, en el caso de Cristina, la imagen positiva es voto. ¿Por qué? Porque ha estado sometida a mucho acoso, derribo. Y el que dice tiene imagen positiva es porque tiene una confianza. Su imagen positiva es muy alta, muy por encima de la de Macri, muy por encima, muy competitiva, porque hemos mirado cuál es también el piso electoral, y es un piso electoral que compite. Yo creo que la clave está, yo diría, que en primera vuelta hay más opciones para el Frente de Todos que una hipotética segunda vuelta. Ahí es donde creo que está más bien un dilema de táctica, estrategia electoral, que todavía queda, insisto, pero la segunda vuelta es más compleja, porque se podría dar un fenómeno como se dio en Ecuador, todos contra Correa. Y ahí es más difícil. Sin embargo, en primera vuelta hay más posibilidades de que inclusive el Frente de Todos pueda estar por encima de lo que exige la Constitución, ese 45, con esa diferencia respecto al resto. Yo creo que Cristina, cuando mide las internas, eso sí que la han publicado todas, es la favorita, indudablemente, al interior del bloque. También es importante, Massa también ha ido creciendo en imagen positiva, y lo mismo le ha pasado a Axel Kicillof. Los dos han ido creciendo en imagen positiva. Yo creo que se han colocado en un valor también interesante, que no lo tenían hace 2 años, pero que creo que también es interesante para ver un poco el panorama. Total. Alfredo, te agradezco. La verdad que muy interesante, ¿eh? Gracias Muchas a vosotros, gracias, como siempre. Muchas gracias. Gracias. Alfredo Serrano Mansilla, la encuesta nacional, presencial, sobre todos los temas de interés que usted ha visto, ¿eh?